En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, Juan 6, Juan capítulo 6. El día de hoy vamos a- a comenzar a estudiar algunas porciones de este Evangelio de San Juan. Eh, Espero en el Señor, de aquí a lo que comienza el año, terminar de estudiar estas porciones y ruego al Señor para que hable a nuestra vida, aun si ya lo hemos leído, si lo hemos orado, si lo hemos creído. Es bueno recordarle a nuestra alma estas verdades que están aquí. Eh, Juan capítulo 6, ¿lo tienen? Mm, y me gustaría orar para comenzar. Lean versículo 35, vayan conmigo ahí, Juan 6, 35. Dice lo siguiente. Después de esto voy a orar y vamos a empezar a entrar en el estudio de hoy. Dice así la palabra. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Mi Dios, en esta noche quiero agradecerte en, en primer lugar porque has tenido a bien salvarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de tu amado Hijo. También sé, mi Dios, que nadie podía acercarse a ti, mi Dios, si usted no hacía una obra en nuestros corazones. Y agradecemos porque la salvación es suya, como ahorita entonábamos esta alabanza preciosa, mi Dios, que nuestra alma debe esperar en usted, que recordemos que Cristo es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Y aún, mi Dios, el que hoy podamos meditar en esta porción, ruego para que usted nos fortalezca, mi Dios. Aún sabemos que cada día necesitamos de su gracia y que necesitamos recordar su palabra, mi Dios. Somos olvidadizos en cuanto a sus verdades y hoy quiero pedirle, mi Dios, que tenga bien recordarnos esta verdad, mi Dios, o estas verdades que están en su palabra. Pido también, mi Dios, para que sea usted alimentando a cada uno de los que estamos aquí de acuerdo a la necesidad de cada quien y pues Dios, que nadie salga de este lugar sin una porción de Cristo en su alma, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el día de hoy vamos a meditar en una porción que probablemente ya conocen. Platicamos un poco con Emma y pues son porciones que tal vez ya hemos leído, ya las hemos estudiado en otro momento, pero creo que es necesario recordar esta verdad. Dice el versículo 35, mis amados, dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, esta es una verdad muy importante, nunca tendrá hambre, nunca. Y esa palabra en el idioma que usted la busque, en el idioma que usted la quiera estudiar y aprender, esa palabra nunca, jamás, nunca tendrá hambre. Y dice, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ahorita vamos a entender por qué Jesús dijo esta verdad. Mas, sin embargo, mis amados, cada día, o día tras día, o semana tras semana, mis amados, como seres humanos, experimentamos muchas necesidades, cada quien en lo personal, muchas necesidades físicas y espirituales. Y probablemente tú en Cristo tengas mucho tiempo o poco, pero es aquí, mis amados, donde nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder llenar nuestras necesidades humanas porque estamos en un mundo, mis amados, que no es eterno, está caído, hermanos. Y además, mis amados, nuestro cuerpo está experimentando diferentes cambios. Nos cansamos, nos desanimamos, eso sucede en todos lados. Y es aquí, mis amados, donde en estas situaciones Cristo va a tomar el control de nuestra vida. Es ahí, en medio de la aflicción, de la muerte, de la pobreza, de la falta de cualquier situación, donde será Cristo nuestro todo. Ahora, el pasaje de hoy, mis amados, este versículo 35 hay que leer un poco antes para entenderlo, pero el pasaje de hoy nos muestra algo que humanamente no lo entendemos. Humanamente es difícil entender que dice Jesús que el que a Él va nunca tendrá hambre. Usted puede decir, bueno, pero yo sí tuve hambre el día de hoy y ya fui a Cristo hace 10 años, hace 5 años. Más dice otra afirmación, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, mis amados, este pasaje nos muestra, mis amados, que humanamente no podemos entender esto. Esto es algo espiritual. Y nuestro Señor Jesús, en esta ocasión, ha hecho una obra en la cual alimentó a mucha gente. Ahorita lo leeremos algunas porciones.
Y escuchen esto, esta narración, esto que narra Juan en este escrito, es el único que aparece en los 4 escritos del Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Ahí lo encuentran repetidas veces. Es el único escrito que está las 4 ocasiones. Y esto llama mi atención también, mis amados, porque yo pregunto en esta noche a los que estamos aquí, si hay incredulidad en tu corazón hacia lo que Jesús dijo y hacia lo que Jesús es. Puede haber incredulidad a muchas cosas, pero la pregunta en esta noche es si hay incredulidad a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, al ser la verdad, toda ella verdad, deberíamos cada palabra, cada letra que leemos, creer lo que dice ahí. Aún, mis amados, hay cosas que no entenderemos de este lado de la eternidad, pero es importante creer que esto es lo que Dios nos ha dejado para nosotros. Y el que Jesús diga que Él es el pan de vida, esa es una afirmación, en primer lugar, que Él es Dios. Ahorita lo veremos por qué. Ahora, mis amados, yo sé que probablemente ya estés convencido de lo que Cristo hizo por ti, mas sin embargo, mis amados, el día de hoy también veremos que al Jesucristo decir que Él es el pan de vida, mis amados, nos está hablando a cada uno de nosotros. Probablemente tú digas, bueno, esa enseñanza la necesita el vecino, mi papá, mi mamá. Él sí necesita eso. Yo estoy saciado. Y probablemente estemos en un error también. Probablemente estemos pensando que eso no es para nosotros. Y mis amados, Él quiere que tengamos una vida en abundancia. De hecho, dice la palabra que al creer en Él tendremos una vida abundante. Y la vida abundante es una vida llena de muchas dificultades, de muchas situaciones en las cuales Cristo debe tomar el control de todo. Ahora, es algo que llama mi atención porque vean en el capítulo 5, mis amados, regresen un poquito al capítulo anterior, capítulo 5, versículo 1, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Y esto es importante, es un dato importante. Jerusalén, mis amados, está al sur, en la región de Judea, mis amados, donde está el Mar Muerto. Por ahí luego les voy a mandar un mapita. Es la parte como sur del pueblo donde el Señor Jesús estuvo. Mas sin embargo, después de ahí, mis amados, de que sana a un paralítico y que no creían en Él y no creían que Él era Dios y el Hijo de Dios, un montón de cosas, Él tiene que trasladarse muchos kilómetros al norte. Y ahora vean cómo comienza el capítulo 6, versículo 1. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y este es un lado opuesto, hagan de cuenta. Esto es como en Estados Unidos y la otra parte es como si estuviera en Chiapas, ¿no? Es una distancia muy diferente de una de otra. No sé cuánto sea la distancia exactamente, pero al ir Jesús a un lugar y no creer, Él sabía que Él no se podía quedar ahí. De hecho, llama mi atención mucho, mis amados, porque en ocasiones los discípulos le dicen, oye, es que la gente está buscándote para sanarte. Él dice, yo no vengo a eso. O sea, sí vengo a sanar, pero vengo a salvar. Vamos a otro lugar a predicar. Y Él se mueve del lugar. Algo que llama mi atención cuando estudio algo de los evangelios es que Jesús no se queda quieto. Él ve que hay incredulidad, que hay dureza en el corazón. Él dice, vámonos a otro. Yo he venido a predicar. Yo no vengo a estar cómodo, a descansar, a dormir. Yo vengo a hablar del reino de los cielos. Entonces, mis amados, vean cómo dice el versículo 2 ahí en el capítulo 6. Ahora, ¿esto por qué se los digo? Porque probablemente tú y yo estamos un poco humanamente aferrados a que alguien tiene que creer en el Evangelio porque con Él estoy todos los días. Y yo sé que el Evangelio de Dios es poderoso. Pero probablemente el Señor ahí ya obró y uno sembrará, otro regará y el Señor dará el crecimiento. La salvación es del Señor, como entonábamos ahorita. Ahora, vean el versículo 2. Y le seguía gran multitud. Quiero que imaginen una gran multitud, no 100 personas, no 10, no 40, una gran multitud. De hecho, el número que llega de los que alimenta es más de 15,000 personas. Imagínense, no sé cuánta gente cabe en el estadio, unos 20,000, no tengo idea, unos 30 yo creo, ¿no? Ahora imagínense toda esa gente siguiendo a Jesús, gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Ahora, ¿por qué la gente seguía a Jesús? Porque veía señales, pero algo que también llama mi atención es que dice que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos, no se fiaba de ninguno de ellos. De hecho, si regresan al capítulo 2, que estudiamos hace un tiempecito, los últimos versículos, versículo 24 del capítulo 2 de Juan, dice lo siguiente, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué?
conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía ¿qué? Lo que había en el hombre. Él sabía por qué la gente lo seguía. Él sabía que lo buscaban porque les daba de comer, los sanaba, los curaba, los aliviaba, resucitaba muertos. Esa era la razón, mis amados. Ahora, ruego al Señor que nosotros no estemos siguiendo al Jesús por la misma situación. Es que a mí hace un tiempo me sanó y por eso lo estoy siguiendo. Y ruego al Señor que realmente estemos siguiéndolo porque sabemos quién es Él y lo que Él hizo por nosotros y lo que nos espera acerca de Él. Sabemos que ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, regresen al capítulo 6. Entonces, llama mi atención también, mis amados, esta parte, porque a pesar de que le siguió una gran multitud, siempre veo la paciencia del Señor con sus discípulos. Eran lugares donde no había como ahora, lugares donde había comida, donde había tantas cosas que ahora podemos tener a la mano, aún con el teléfono, pedir de comer, y no era algo tan sencillo, era caminar por desiertos, caminar entre los cerros, eran situaciones que creo que no imaginamos. Ahora, el Evangelio de Juan, mis amados, nos narra milagros muy particulares que no están en otros escritos. Les digo, este es únicamente el único que está en los 4 escritos del Evangelio, pero el Evangelio de Juan, por ejemplo, nos habla de las bodas de Canaán, ¿recuerdan? Y ese es el único que aparece ahí. Es un milagro que el Señor hizo. Y estaba leyendo y estudiando un poco, porque estoy estudiando el Evangelio de Juan, y decía que el que se acabara el vino y el que el Señor Jesús hiciera un vino nuevo era para que la gente en ese momento se diera cuenta de su pobreza, de que ellos no tenían. Ahora, ¿qué hace Cristo? Cristo hace un vino nuevo que sabía mejor que cualquier tipo de vinos, y eso hace el Señor. Ahora, dice el capítulo 6, en el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, esto es importante, mis amados, porque aún nosotros sabemos que esa Pascua nos hablaba de Cristo. De hecho, aún hay personas que continúan celebrando la Pascua, pero sabemos que esa Pascua era Cristo. Entonces, ellos en el momento que Jesús estaba ahí, estaban esperando a esta celebración. Y es importante también que veamos todos estos eventos porque cada evento nos muestra una situación muy particular. Y sabemos que Jesús es el que cumple esa Pascua. En ese tiempo, mis amados, para la celebración de la Pascua se leían algunos pasajes de Génesis, los primeros 8 capítulos, Éxodo, cuando el pueblo salía de Egipto, ¿recuerdan? Y que ahí celebraban la Pascua, Éxodo 11, 12, todos esos para recordar lo que el Señor había hecho por ellos. Una porción de número 6, para ellos recordar, mis amados, cuál era el problema del pueblo, que eran olvidadizos como nosotros. Ahora, mis amados, es importante porque dice aquí entonces el versículo 3 que él subió a un monte y se sentó con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua. Ahora vean en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué, hermanos? Para probarle. Recuerden que él sabía, como Dios, lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Él conocía lo que había en cada uno de ellos, y dice que esto lo dijo para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y nosotros, mis amados, en ocasiones somos probados para ver cómo respondemos en esas situaciones. O sea, ni aun si compraras 1,000 pesos de comida no alcanzaría para estas personas. Ahora, mis amados, es ahí donde probablemente nosotros vemos un límite, pero el Señor no ve eso. El Señor tiene todo en control y esa es su soberanía. Algo de que podemos ver en la Escritura es que el Señor es soberano en todo lo que hace, aún cuando va a alimentar, cuando va a resucitar a alguien, aún en la muerte de alguien, la enfermedad de alguien más. En todo el Señor está obrando. Y dice aquí en el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Vean esa pregunta. O sea, esto no alcanza, Señor. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y siempre algo que vemos en el Señor Jesús es que Él pide que la gente esté quieta, que esté quieta para poder
hacer su obra. Y dice, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones, más las mujeres, más los niños, por eso les digo que eran más de 15,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿qué hizo el Señor? Lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, ¿cuánto, hermanos? 12 cestas de pedazos. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Recuerdan? 12 discípulos, una para cada uno de ellos. Aún decía un hermano que eso era para suplir, para que ellos vieran que ellos iban a tener el alimento aún para ellos. Y mis amados, aún el Señor Jesús en una ocasión dice, bueno, ¿por qué se preocupan de las cosas de este mundo? ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? ¿Qué vestirán? Y aún vemos al Señor supliendo las necesidades. Es por eso que cuando Jesús va a irse y Él les dice, oigan, yo me voy a ir, pero el Espíritu Santo vendrá. En ellos entró aflicción en su corazón. ¿Qué va a suceder, Señor? ¿Y quién nos va a alimentar? ¿Y quién va a cuidar de nosotros? Pero aún vemos que el Señor ahora, ya que ha resucitado y está sentado en su trono, Él sigue sosteniéndonos, mis amados. De hecho, aún y a pesar de que tal vez en nuestra infancia, en nuestra juventud, experimentamos carencias y tantas cosas, creo que qué comer y qué vestir no nos hizo falta. Y aún en eso podemos ver el cuidado del Señor para salvarnos. Porque ¿de qué sirve que pudiéramos tener comida y no ser salvos? De nada hubiera servido. Ahora, dice aquí el versículo 14, aquellos hombres entonces viendo la señal, vean esto, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos esperaban, mis amados, a alguien que viniera a darles paz, a quitarles la opresión de Roma, a hacer tantas cosas, pero ellos no querían tener a alguien como su Señor y ahí también había un problema en su corazón. Ahora, ellos sí esperaban a alguien que venía del Señor. De hecho, el Señor, recuerden que había dejado de hablar por más de 400 años hasta que vino Juan. Y el ministerio de Juan el Bautista solo duró 6 meses y murió. Entonces, aún Juan decía que detrás de él venía alguien que era más poderoso. ¿Cuál era el problema del pueblo, mis amados? Que estaban cegados. Ellos esperaban un reinado terrenal. Ahora, ¿cuál era el problema para nosotros también? Que probablemente esperamos cosas aquí en la tierra que el Señor no nos va a dar y uno dice, bueno, Señor, ¿y cuándo? Sí, es cierto que ya he creído y ¿por qué estoy experimentando dificultades, problemas? Bueno, porque el Señor prometió aflicción. Ahora, vean el 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, aquí vemos, mis amados, también como el Señor Jesucristo no venía para hacer un reino terrenal. ¿A qué me refiero esto? A venir a darle libertad, a que ellos estuvieran cómodos aquí en la tierra. Mis amados, aún en Hechos 1, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿y cuándo va a suceder todo eso? Y Él les dice a ustedes, no se preocupen por eso, ustedes vayan a anunciar el Evangelio y eso no les preocupa. ¿Cuándo va a suceder? El reino de los cielos ya está entre ustedes, ya somos parte de ese reino al creer, pero mis amados, ¿cuál es el problema del corazón? Que el ser humano quiere ver las cosas. De hecho, leí una porción en Corintios y dice Pablo que si estamos caminando por fe y no por vista, en muchas ocasiones estamos viendo las cosas que se ven, pero las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que nos guiamos por lo que vemos. Ellos que vieron una señal, varias señales, el agua convertida en vino, un paralítico sanado, y empezaron a ver las señales, pero no vieron a Cristo como su Salvador. Y ese es un problema nuestro también. Ahora, dice que Él se retiró al monte solo y esto siempre llama mi atención, mis amados, porque el Señor Jesús, al saber lo que querían hacer con Él sabía que no venía eso. Ahora, tristemente, el ser humano ahora busca gloria aquí en la tierra. Buscan ser vistos, ser oídos, ser aplaudidos, ser exaltados, pero ni aún el Señor Jesús vino a buscar eso. Él sabía lo que había en sus corazones, Él sabía que ellos querían hacerlo un rey, y Él dijo no, y Él se fue porque su misión no era venir a cumplir algo temporal, era algo eterno y algo más grandioso que nuestra mente creo que a veces no entiende. Ahora, dice aquí, mis amados, en el versículo 16, es una narración, entonces necesito leerla un poco más, abarcar un poco más. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Recuerden que Él se fue al monte a orar solo. No les dijo, oigan, voy a ir a tal árbol y ahí vas. No. Él se fue, se apartó por lo que querían hacer con Él. Y dice que ellos descendieron al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum.
Esto estaba como a la otra parte de este mar. Y entrando dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ahora, esto es importante, mis amados, porque una ocasión antes o varias ocasiones antes se nos narra de una, el Señor Jesús estaba con ellos cuando ellos iban en el mar, que recuerdan, Él estaba acostado. Pero en esta ocasión, esta es una ocasión después a esa, y en esta Él no iba con ellos. Él sabía lo que iba a suceder en ese momento, y dice que Él no había venido con ellos. Versículo 18, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué dice aquí? Tuvieron miedo. Los otros escritos del Evangelio nos narran que hubo una gran tempestad y aún en esto es cuando Pedro baja y empieza a caminar. Juan lo narra diferente, pero aún en esto, mis amados, dicen que vieron a Jesús que estaba, ¿qué? Caminando sobre el mar. ¿Se imaginan ahora que van llegando se imaginan a alguien caminando en el mar? No nadando, caminando sobre el mar. Y dice, ¿qué sucedió con ellos? Tuvieron miedo, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema de nuestros corazones? Que nosotros perdemos de vista que el Señor está en control soberano de todo lo que sucede. A pesar de que Él se había quedado a orar, sabemos que Él es Dios y que Él tiene en control todo lo que sucede. Aún esto, mis amados, Él les dice, yo soy, no teman. Y este yo soy, mis amados, quiere decir yo soy Dios. Esas dos palabras, yo soy, son las mismas que Moisés escuchó en el desierto cuando estaba con sus ovejas, que yo soy el que soy, ¿recuerda? Entonces Jesús está diciendo, yo soy Dios, no teman. Y esto, mis amados, nos debería alentar nuestro corazón porque el Señor, al momento de que hemos creído en Él, le hemos conocido, Él nos dice estas mismas palabras a nosotros. Yo soy, en medio de las dificultades, en medio de yo estoy en control. Yo tengo todo, no teman. ¿Cuál es el problema del corazón nuestro, mis amados, o humanamente? Es que perdemos de vista que Cristo está en control de todo lo que sucede. Aunque no lo veamos, Él no estaba humanamente con ellos ahí acostado o sentado, pero Él estaba en control de lo que sucedía. Dice aquí, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, vean, esto es la porción donde quiero entrar un poco más a profundidad. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. O sea, ellos estuvieron pendientes, vieron que el Señor Jesús no regresó con ellos, no se subió a esa barca, sino que estos se habían ido solos, dice ahí. Versículo 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y esto llama mi atención, mis amados, porque el Señor Jesús, cada uno de los milagros que hacía o de las sanidades o las resurrecciones, las hacía en lugares donde la gente veía todo eso. Y mis amados, creo que aún dice la palabra que el juicio sobre ellos va a ser más terrible porque ellos vieron milagros. Imagínense, al menos ver alimentar a tanta gente y no creer en el Señor. Entonces dice, mis amados, que ellos estaban ahí en ese lugar donde se había dado gracias por los alimentos, pero ellos no, pues había dureza en su corazón. Ahorita veremos por qué. Ahora dice, versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Qué iban haciendo? Buscando a Jesús. Y esa es una de las cosas, mis amados, que el Señor nos llama a hacer, buscarlo. O sea, probablemente me he quedado un poco atrás, me he perdido, probablemente me he extraviado de poner mis ojos en Él. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la Escritura, buscar al Señor. La salvación no se pierde, es algo que yo tengo. Pero aún en esto, mis amados, vemos que el propósito del Señor Jesús era salvar personas. No alimentarlas nuevamente, no que no quisiera hacerlo, pero el propósito era salvar a las personas. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y vean el 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y ¿qué? Se saciaron. Entonces,
muchas ocasiones nosotros podemos autoexaminarnos por qué buscamos día tras día al Señor, por qué hacemos lo que hacemos. Aún aquí vemos, mis amados, que ellos no buscaban a Jesús por lo que Él era, sino por lo que habían visto. Y eso como que les sorprendió un poco, pero más que eso, porque comieron el pan y se les quitó el hambre. Mis amados, el ser humano en muchas ocasiones busca al Señor por lo que le da, no por lo que Él es. Y ahí hay un problema también en nuestro corazón cuando llevamos a las personas a decirles que mira, si tú sigues a Cristo, ya no vas a tener hambre, ya todo te va a ir bien y probablemente estamos dando una esperanza que la palabra no dice. De hecho, la palabra dice que no solo es creer en Él, sino también es padecer y ahí podríamos contradecirnos porque yo estoy anunciando algo que no es verdad. Y en eso tengo que tener cuidado, no asegurarle a la gente algo que la Biblia no dice. Ahora, sí es cierto, si vamos a libros del Antiguo Testamento, pero viene a mi mente Hebreos 13, que dice que Él es nuestro ayudador, que no temamos, que Él está con nosotros, Él va a proveer nuestras necesidades. Aún, mis amados, si Él alimenta a las aves, dice Jesús en Mateo 5, pues ¿qué más va a hacer con nosotros? Ahora, mis amados, vean lo que dice el 27, trabajen o trabajad, no por la comida que perece. Podemos estar trabajando por las cosas temporales, haciendo cosas aquí en la tierra que son temporales, que alguien más las disfrutará. Aún siempre viene a mi mente Salomón cuando dice, bueno, probablemente tú estés haciendo cosas y alguien más las va a disfrutar, alguien más va a malgastar lo que tú hiciste, ahorraste, guardaste y alguien más lo va a disfrutar. Y aún en eso, mis amados, si no estamos haciendo las cosas para el Señor, pensando en lo eterno, haciendo tesoros en los cielos, creo que puede haber un problema en nuestro corazón. Nuevamente, no quiere decir por esto que no hagamos cosas en el hogar, en pues, ir a trabajar, cosas, pero aún dentro de todo esto es pensar en lo eterno, pensar en que todo lo que estamos haciendo es pensando en Cristo y su reino y su gloria, y aún si haremos algo de comer, pensar en que podemos ofrecerle a alguien, no lo sé, mis amados, pero no estar pensando únicamente en lo terrenal. ¿Cuál es el problema? Que las personas de este mundo que están sin Cristo, ellos piensan en lo terrenal. Por eso dice Pablo a los Corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es bueno que queramos alcanzar a las personas con el Evangelio, pero que tengamos cuidado, mis amados, dónde estamos poniendo nuestra mirada, porque las personas a nuestro alrededor nos pueden influenciar y afectar para que pongamos la mira en las cosas de aquí abajo. Oye, deberías descansar un poquito más, deberías pasear un poco más, Hermanos, el Señor viene pronto. Por eso el apóstol Pablo a los romanos les dice, despiértense ustedes que duermen y les alumbrará Cristo. Ahora, mis amados, dice aquí, trabajen. Y esto es algo continuo, hermanos. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora vean esto, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, mis amados, ¿para qué estamos trabajando? De hecho, la palabra dice que nadie puede servir a dos señores. O amarás a uno y quedarás mal con el otro. Y dice Jesús, no pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden. Ahora, ¿es malo ser rico? No. ¿Es malo tener dinero? No. El problema es que si mi esperanza, si mi confianza está en el dinero, va a volar. Aún en eso, dice Pablo a Timoteo, que a los ricos de este mundo se les manda que sean dadivosos y generosos. O sea, a un rico que el Señor salve, ¿cuál es el propósito de que esa persona haya sabido hacer dinero? Para ser generoso con los demás. Aún en eso, hermanos, es yo creo que algo que nuestra mente a veces finita o pequeña se enfoca en las cosas de aquí de la tierra. Y por eso dice la palabra, hermanos, que el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El engaño, es un engaño tener riquezas. Que probablemente nos dicen, bueno, pues tengo todo, como el hombre aquel que decía en Lucas 12, tengo todo, voy a comer, voy a descansar. Y el Señor le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Aún en esto, mis amados, el Señor nos llama a trabajar por lo que permanece, no por lo temporal. Ahora ven el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora, este versículo, mis amados, llama mi atención porque ellos decían, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ganar mi salvación? ¿De qué manera puedo hacer las cosas para yo lograr mi salvación? Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que estando en Cristo podemos creer que haciendo ciertas cosas vamos a lograr más la salvación. Y yo digo, es que yo me levanto todos los días y hago esto y luego leo la Biblia 3 horas y hago... Y el Señor dice, no, bástense en mi gracia. O sea, confíen en Cristo, hagan lo que tienen que hacer, anuncien el Evangelio,
lloren y lamentense por su pecado, volteen a ver a Cristo y trabajen por lo que permanece. Pero aún en ellos creían que tenían que hacer algo para poder ganar su salvación. Vean el versículo 29. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios, hermanos? Que crean en el que Él ha enviado. Esto es, hermanos, para nosotros podemos decir, es bien sencillo, que creamos y uno sabe, bueno, debo arrepentirme de mis pecados, debo creer, mas sin embargo, humanamente creemos que tenemos que hacer algo para lograr ganar más nuestra salvación. Al momento de tenerla, mis amados, todo lo que hacemos, por eso lo que leíamos el día domingo en el lugar de reunión, esta mujer Tabita, que era alguien que era dadivosa, daba limosnas, ella lo hacía naturalmente, no lo hacía porque iba a ganar su salvación. Y aún recuerden cuando vimos en Mateo 25, que dice que se nos dará recompensa por lo que hicimos, y uno dirá, ¿y cuándo lo hice, Señor? No te preocupes, tú hazlo, o sea, no estés diciendo, es que el día de hoy hice una cosa, le compartí el evangelio a una persona y estar como haciendo una lista, hice esto, Señor, ya cumplí. No, mis amados, eso que lo hagamos, que sea algo como natural, aún cosas de la casa, cosas fuera de casa, cosas si el Señor me lleva a un hospital, como sucede ahora, ha estado sucediendo, es ir ahí y llevar el evangelio aún con el que estás, tal vez no me voy a parar con todos, pero con la enfermera o con el doctor o con el que está a mi lado, que tiene un enfermo, hablarle de Cristo, eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Aún cuando venimos en un camión, con el que viene acá, con el chofer, no sé, mis amados, pero el Señor quiere que estemos haciendo eso de una manera natural. Él sabe lo que hay en mi corazón y sabe por qué lo hago. Él sabe si lo que estoy haciendo lo hago para ser visto, ser oído. Él sabe, mis amados. Ahora, dice aquí, dice el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal? Vean esto, hermanos. Pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Ahora, hermanos, el Señor Jesús había hecho muchas señales. Acababa un día antes, hermano, no eran muchos días ni meses, un día antes acababa de alimentar a más de 10,000, 15,000 personas y ellos le preguntan, ¿y qué señal estás haciendo para que creamos? Ahora, vean lo que sucede. Nuestros padres, versículo 31, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y esto es una referencia, mis amados, al Antiguo Testamento. Mas sin embargo, mis amados, esto es importante porque aún ellos se habían quedado con cosas que el Señor había hecho en el Antiguo Testamento, pero aún lo que había sucedido el día de ayer lo habían olvidado. ¿Cuál es el problema? Que aún podemos estar no viendo lo que el Señor está obrando a nuestro alrededor y decir, Señor, creo que no estás obrando. Mis amados, el Señor está obrando todo el tiempo. Él todo el día y noche trabaja. Nosotros necesitamos descansar y dormir. Él no. Él es Dios, pero Él es hombre también. Y Él está día y noche trabajando. Él está trabajando todo el tiempo. ¿Qué pasaba aquí? Que en su ceguera ellos no podían ver. Ellos decían, bueno, nuestros padres sí comieron en el maná en el desierto. Ahora, mis amados, estos que fueron alimentados, anhelaban encontrarse de nuevo con Jesucristo. Y cuando lo encontraron, mis amados, ¿saben cuál era su deseo? Algo superficial. Señor, ¿qué tengo que hacer entonces para creer? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Es algo superficial, mis amados. Aunque vieron la señal de los panes, los peces, no reconocieron como su Salvador, su Mesías, que era Él. Él les decía que Él venía para darles vida eterna a todo aquel que creyera en Él. Que no entendían, mis amados. Y es por eso que ellos dicen, ¿qué obra debemos hacer? Y el Señor Jesús, mis amados, de una manera muy sabia, contesta una ocasión antes. Vayan al capítulo 5, ahí mismo en Juan 5. Esto es en el versículo 24. Esto es después de que Él sana a un paralítico. Y dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y ¿qué? Y cree al que me envió, ¿qué pasa con él? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el Señor Jesús no lo dijo una vez. Muchas ocasiones el Señor Jesús dijo, tienen que arrepentirse, tienen que creer, el reino de los cielos se ha acercado, yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Cuál era el problema de ellos? Su ceguera, su dureza de su corazón. Ellos eran como esos hombres, como ese paralítico, ellos estaban incapacitados para ir al Señor. Y aún aquí, mis amados, ellos vieron
Ellos vieron la manera en la que el Señor Jesús multiplicó de esos panes y esos peces para mucha gente y ellos no creyeron, no creían que Él era Dios. Ahora, mis amados, vean ahí más adelante en el versículo 29, respondiendo Jesús, les dijo, capítulo 6, Juan 6, 29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué qué? Que crean en el que Él ha enviado. O sea, que crean en mí, estaba diciendo Jesús. ¿Cuál era el problema nuevamente? Su autosuficiencia. Ellos creían que podían hacer o ganar su salvación haciendo cosas a su manera, no a las maneras del Señor, creyendo en Él. Y esto es importante, mis amados, porque esto es lo primero que debemos hacer. Por lo tanto, mis amados, la mayor necesidad es creer, arrepentirnos de nuestro pecado y creer en lo que Cristo ya hizo, no en lo que yo puedo hacer de aquí a que yo muero, de aquí a que llega la enfermedad, de aquí a que tengo fuerzas para hacer. No, mis amados, es lo que Cristo ya hizo, saber que yo puedo descansar en su obra ya terminada, consumado es, veíamos hace 2, 3 semanas, Él ya acabó la obra, Él no necesita que tú y yo hagamos algo para ganar la salvación. Estamos llamados a hacer obras que son preparadas de antemano, pero aún en esto, mis amados, creer tiene que ver con tener fe, tener confianza, confiar en la obra de Cristo ya terminada, una sola vez y para siempre. Ahora, vean lo que dice aquí, mis amados, en el versículo 30, quiero regresar un poquito. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y es ahí donde dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora, mis amados, quiero que vayamos un poco a Éxodo capítulo 16. Vayan conmigo al Antiguo Testamento. Ahora, mis amados, tal vez tú y yo perdemos de vista de poner nuestros ojos en Cristo cuando empezamos a ver como que las cosas no salen a nuestra manera y nosotros estamos esperando ver que el Señor haga en el momento que yo le pido, como si yo le pudiera tornar los dedos al Señor y decir, Señor, quiero que hagas esto ahora mismo. Y no es así, mis amados. Nosotros debemos hacer lo que Él dice y en ocasiones queremos que Dios nos responda a nuestra manera. Vean Éxodo 16. Voy a leer algunas porciones nada más. Éxodo 16, versículo 4. Esto es después de que el pueblo estaba murmurando contra Moisés y Aarón. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto, ¿para qué? Matar de hambre a toda esta multitud. Vean el versículo 14. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, había una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Aún ese pan que el pueblo, hermanos, ellos fueron alimentados 40 años. ¿Cuál fue el problema en su corazón? Que a pesar de que esos 40 años fueron alimentados, ellos no vieron que el Señor los estaba alimentando. Ellos decían, Señor, en Egipto nos iba muy bien, teníamos unas ollas de carne, teníamos cebollas. ¿Y cuál era su queja, mis amados? Contra el Señor, no tenemos que comer. Y 40 años, aquí fue saliendo de Egipto, pero por 40 años Dios los alimentó. Ahora, más adelante, vean el versículo 31, ahí mismo en el capítulo 16, dice el versículo 31, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Era algo que yo creo era muy rico, yo me lo imagino y digo, qué rico la comida que hacían, pero aún vemos, mis amados, que ellos decían, bueno, es que Moisés le dio el pan al pueblo, él los alimentó, fue Moisés el que los alimentó. Ven el versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná, ¿cuántos años? 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ahora, vayan al Salmo 78. Ahora, ¿saben cuál es el problema también, mis amados, que podemos ver en el pueblo de Israel, que está muy semejante a nosotros? Que podemos estar viendo las situaciones, pero no ver al Señor proveyendo todo eso, aún la salvación, porque la salvación es del Señor, no es de que yo sé evangelizar y yo tengo esa llenura del Espíritu para hablar del Señor. Es el Señor siempre, hermanos. Él va a usar hombres y mujeres, usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto,
usó al rey David, usó a Jonás para ir a predicar a un pueblo que era rebelde. Hermanos, Él usa hombres y mujeres comunes y corrientes. Pero la gloria siempre la debe de llevar el Señor, no nosotros. Vean el Salmo 78. Este salmo, mis amados, llama mi atención porque el pueblo tenía que recordarle lo que ya había sucedido a sus hijos y a sus nietos y a su familia. Vean el versículo 3. Bueno, desde el 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos muy, muy antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Hermanos, probablemente nosotros no hayamos visto a Dios crear el mundo en 6 días, no hayamos visto abrir el mar rojo, no hayamos visto a Dios enviar un pez para que se tragara a Jonás, pero eso tenemos que hablarlo, aunque no lo hayamos visto, hablar de lo que el Señor es capaz de hacer. Abrir la tierra y tragarse unos pecadores, por no arrepentidos. Hermanos, ese es el mismo Dios. El Señor es el mismo ayer y siempre. ¿Cuál es el problema? Que dejamos de ver y decimos, bueno, en el Antiguo Testamento pasaba, ahora, mis amados, creo que el Señor podría obrar de la manera que Él quiera, abrir la tierra, tragarse una ciudad entera, y aún en esto el Señor sigue siendo Dios. ¿Por qué no vemos que sucede, que cae fuego del cielo y que pasan tantas cosas? Pues creo que es la misericordia de Dios. Pero aún en eso, mis amados, Él es el mismo, ayer y siempre. Él está esperando a que la gente se arrepienta. Ahora, no debemos olvidar eso que el Señor ya hizo. Ahora, mis amados, vean el versículo 24 del Salmo 78. Sí les dije Salmo 78, ¿va? Salmo 78. Si quieren, léanlo con calma en casa. Ese Salmo 78. Versículo 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Después, en el mismo Éxodo, mis amados, dice que Él les da codornices hasta que se les salga por la nariz la carne. ¿Cuál era el problema? Que ellos no se saciaban. Aún ellos tenían, y hay señores que no tenemos ahora carne, tenemos esto, pero no tenemos carne. Hermanos, ¿cuál era el problema? Que nunca había saciedad en su corazón. Ahora, regresen conmigo a Juan 6. ¿Cuál es el problema de aquí, mis amados? Que ellos creían que era Moisés el que había alimentado al pueblo en el desierto. Y dice aquí, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora, vean lo que dice el 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué? Da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Hermanos, ¿cuál es el problema nuevamente? Que ellos vuelven a seguir pensando en las cosas terrenales y temporales. Señor, yo quiero comer de ese pan para el día de mañana ya no tener hambre, porque ayer me sacié. Y hermanos, ellos nuevamente volvían en su ceguera hasta que el Señor obrara pues en su corazón. Pero ellos decían, Señor, danos siempre de ese pan. Y es por esto, mis amados, que si ya estamos en Cristo, nosotros deberíamos a aprender o a enseñarnos que debemos confiar en Dios, mis amados. ¿Por qué? Porque si Cristo es el verdadero pan, Él es el pan diario, por eso aún dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, pero aún en eso, mis amados, nuestra nutrición diaria no proviene, mis amados, de lo que comemos día tras día, proviene del Señor, de sus promesas, de que Cristo es ese alimento real que yo día tras día necesito. Porque día tras día yo veo en el teléfono que hay unos que ay, no comas esto, no comas esto, no comas esto. Que bien, está bien cuidar nuestra alimentación, yo no estoy en contra de eso. Y más cuando hay una enfermedad de por medio, es bueno cuidar, no digo que no, pero mis amados, el único que nos va a saciar y nos va a llenar y nos va a sostener en medio de la prueba de cerca, antes de cruzar ese río y de morir y de presentarnos delante del Señor es Cristo. ¿Cuál es el problema nuestro, mis amados? Que nuestra confianza, nuestra esperanza está en las cosas que vemos, no en las eternas. Y mis amados, si Cristo es ese alimento real y duradero, Él es eterno, mis amados, es por eso que no, para ellos no era suficiente una señal. Y nosotros podemos estar igual que ellos. Señor, ya me convertiste a mí. Yo quiero que conviertas a mis papás para creer que realmente eres poderoso.
hermanos, o no sé, o yo puedo decir, bueno, quiero que conviertas a esta persona y así sí te voy a querer, Señor. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros queremos ver. De hecho, mis amados, a mí, yo el otro día platicaba con Emma y le pedía perdón al Señor. Yo a veces quiero predicar y que la gente diga, sí es cierto, me arrepiento. ¿Cómo debo hacer para ir al Señor? Hermanos, no veo eso y de repente el enemigo, mi propia carne, llega y me dice, Omar, mira, predicas y nadie cree y nadie se arrepiente. Y hermanos, el problema es que nuestros ojos están puestos aquí en la tierra y yo estoy esperando que la gente empiece a llorar y, Señor, perdóname. Y no sucede. ¿Cuál es el problema? Que el Señor va a obrar probablemente cuando esa persona llegue a su casa y se suba a la azotea y clame al Señor y el Señor la salve. Y el problema es que yo estoy esperando ya en Cristo ver señales. Señor, es que si sucede esto, sí voy a creer. Si sucede este milagro o si haces esto, Señor, sí te creo en lo que dice tu palabra. Hermanos, probablemente estamos como el mismo pueblo. Estamos dudando, Señor, ¿y qué señal vas a hacer para que yo crea? Señor, es que probablemente el Señor ha determinado que nosotros muramos para que los que alguna vez le predicamos o le regalamos una Biblia o les hablamos un poco de Cristo crean. Y nosotros, mis amados, estamos queriendo ver que el Señor está obrando en el momento que nosotros hacemos las cosas. No es así como actúa el Señor. Y esta palabra, mis amados, del versículo 32, que dice el verdadero pan del cielo. Esta palabra verdadero, hermanos, tiene que ver con que es algo perpetuo, algo que permanece para siempre. Cristo es ese pan verdadero, eterno, que va a permanecer para siempre. Y ahora, mis amados, dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermanos, aún en esto, si la salvación es del Señor, si como vimos en Hechos 13, el versículo que solamente van a creer los que estén determinados, yo creo que el Señor es soberano aún en eso. ¿Por qué se abate mi alma en decir, Señor, es que no creen, no se arrepienten? Si el Señor ha determinado que Él sea salvo, que Él no sea salvo, hermanos, eso es algo del Señor. No es algo mío, no es el problema nuestro es que nosotros queremos ver una señal. Señor, yo te pido que si ella está arrepentida de su pecado, que llore, Señor. Y si no llora, no está arrepentida, hermanos. Yo ya le anuncié, le advertí que está en problemas con Dios, o tal vez ya si alguien está en Cristo y está en pecado y fue restaurado, aún ya les advertimos. Si no creen, mis amados, eso se lo dejamos al Señor. ¿Cuál es el problema? No es que nosotros queremos ver. Ahora, mis amados, nuevamente, ruego al Señor que nosotros no seamos como ellos. Versículo 34, Señor, danos siempre de este pan. Y vean el 35, mis amados. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, léanlo conmigo, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mis amados, el maná en el desierto fue temporal, duró 40 años y murieron todos los que iban por el desierto. Y probablemente nosotros estamos esperando, Señor, es que yo quiero ver obrar a nuestra manera, no a la manera de Él, mis amados. Ese es nuestro problema también, porque aún en esto, mis amados, vemos que aunque en ellos había una ceguera espiritual, es por eso que Jesús vino a dar vida al mundo y que es Cristo quien provee esa vida eterna para los que están muertos, mis amados, en delitos y pecados. ¿Qué podemos hacer? Señor, la realidad es que he estado teniendo incredulidad, dudo de lo que Cristo hizo por mí, dudo de lo que el Evangelio hace. Hermanos, el Evangelio de Dios es poder de Dios, no es lo que yo digo, no es que yo sé hablar bonito, creo que no lo hacemos lo mejor, pero sabemos que su Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvar. Aún en estos, mis hermanos, yo veo personas con las que el Señor Jesús no les dice muchas cosas. Al endemoniado lo libera de su legión, hermanos, y él lo quiere seguir y le dice, no, háblale a tu pueblo de las maravillas que Dios hizo contigo. Y no, ¿y qué sucedió después de ahí, mis amados? Toda esa región de Decápolis, creo se llama, fueron muchos convertidos, porque él hablaba de lo que Cristo había hecho por él. Hermanos, cuando nosotros anunciamos a la gente el problema en el que está con el Señor, que está en camino al infierno, que Cristo vino a salvarlos, que Él es ese que les va a dar vida, ese que les va a dar esa paz con Dios, hermanos, nosotros podemos estar tranquilos que la salvación le pertenece a Él. Mis amados, aún con Nicodemo llama mi atención, vean el capítulo 3, ya casi terminamos, Juan capítulo 3, versículo 4, vean la respuesta de Nicodemo. 3:4, Juan 3:4.
dice, Nicodemo le dijo, después de que Jesús le dice que necesita nacer de nuevo para ver el reino de Dios, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Aún vemos que hombres como Nicodemo, aún que sabían la escritura, la conocían de principio a fin y de atrás hacia adelante, era el Antiguo Testamento, más aún en eso dice, Señor, ¿y cómo puede ser esto? Y si el Espíritu Santo no obra en las personas, hermanos, tú y yo podríamos tardar y cansarnos y hacer, y si el Espíritu Santo no obra, hermanos, ahí es donde debemos orar y confiar. Vean en el capítulo 4, versículo 15, con la mujer samaritana. Después de que Jesús le dice a esta mujer, hermanos, que cualquiera que beba de esa agua va a volver a tener sed, mas el que beba del agua que Él le da no tendrá sed jamás. Ahora, vean lo que dice la mujer en el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni qué, ni venga aquí a sacarla. O sea, Señor, todos los días tengo que venir, como antes, no sé si a ustedes les tocó ir a un pozo, pero tenían que ir a sacar agua, no era como ahora que venía el del agua o el agua estaba en las casas, había que ir a un pozo y aún en eso, dice ella en su ingenuidad y aún Nicodemo, Señor, tengo que entrar en el vientre de mi madre. Aún habrá personas que nos pregunten y bueno, tal vez le explicaste el evangelio, le dijiste de qué manera arrepentirse, pídele perdón al Señor, arrepiéntete, confiesa tu pecado, cree en Cristo y puede ser que Él salga con una pregunta, Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer todos los días? ¿Ir a misa? O sea, va a haber personas que salgan con preguntas así, lo vemos aún en la Biblia, personas que en su dureza y su incredulidad, hasta que el Señor no haga una obra en ellos. Ahora, mis amados, aún invertir en lo eterno es saber que las personas que el Señor pone a nuestro alrededor es para que conozcan a Cristo. Nuevamente, no es para algo más, sino para que ellos conozcan a Cristo, ese Cristo que ahora nosotros hemos conocido. Ahora, mis amados, ¿cuántas veces hemos tomado lo que el Señor nos ha mostrado y no hemos visto más allá de lo que nuestra vista alcanza a ver? Mis amados, el hambre y la sed, regresen ahí a Juan 6, el hambre y la sed, dice Jesús, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. El hambre y la sed, mis amados, se usa para referirse a lo espiritual. Es por eso que nosotros no podemos prometerle a las personas que creyendo en Cristo van a saciar todo lo demás. Eso es algo espiritual. ¿Qué sucedió con la mujer de Juan capítulo 4? Ella había tratado de saciarse con hombres y no había podido. Aún en esto, es el único que podía saciarle era Cristo. Porque aún con el que vivía, recuerda, no era su marido. Y aún en esto, mis amados, nosotros deberíamos anhelar profundamente la presencia del Señor. Mis amados, debido a la obra de Cristo en la cruz, nosotros deberíamos recordar que ahora ya tenemos acceso en todo tiempo al Señor en oración. Aquí es donde aún el Salmo 42, recuerdan, como el siervo bramas por las corrientes de las aguas, así anhela por ti, oh Dios, el alma mía, que día tras día despertáramos, mis amados, anhelando al Señor, teniendo sed de Él, abriendo la palabra, escudriñándola, sabiendo que no hay nada mejor que su palabra y lo que Él nos puede dar. Y aún en esto, mis amados, aún Isaías, en el capítulo 55, dice a todos aquellos que no tengan dinero, vengan, compren, beban. Hermanos, es algo gratis la salvación. ¿Qué le cuesta a la gente? Nada, no cuesta ni dar dinero, ni tienen que ayunar, ni tienen que dejar de robar, ni dejar de mentir. Tienen que arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Hermanos, no podemos dar algo que no tenemos. Eso yo lo pienso siempre en mí. Señor, ¿por qué a veces yo no puedo dar algo? Porque no lo tengo. Y ese es el problema nuestro también, hermanos. Ahora, mis amados, ¿cuánta sed? Y eso sí lo pregunto para todos. ¿Cuánta sed tenemos de la palabra? No cuánta sed tienes al día de tomarte 2 litros de agua. ¿Cuánta sed tienes de la palabra del Señor? Que dices, Señor, tal vez no tengo agua el día de hoy y es más, voy a tomar hasta de la llave, pero quiero saciarme de ti. Mis amados, ¿cuánta hambre tenemos del Señor? ¿O tienes hambre de algo más? Que dices, es que ahora sí comiendo bien, el día de hoy voy a comer bien. Eso me va a saciar mi sed y mi hambre. Y nuevamente, no me meto en esos temas que yo creo que es bueno, pero mis amados, el único que va a saciar nuestra hambre y nuestra sed es Cristo. Por eso dice aquí el 35 de Juan 6, y me gustaría que lo meditáramos. Ahí vamos a continuar la semana que entra. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mis amados, este es un deseo de vivir de una manera
en la cual solo Él nos satisface. Ir a Él, tener fe, mis amados, significa que solo Él nos va a satisfacer en todo tiempo. ¿Qué buscas en Jesús? Yo te pregunto esta mañana, ¿qué buscas que Él obre a tu manera? Realmente, mis amados, ¿buscamos de una manera genuina a Cristo? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué esperamos de Él? ¿Esperamos como ellos que día tras día solo no tenga hambre y no esté cansado y el día de hoy tenga muchas fuerzas para hacer mi voluntad y no la del Señor? Y la voluntad del Señor, hermanos, es nuestra santificación. Aún el Señor Jesús dice que su reino no es de este mundo, hermanos. Ahora, cuando el Evangelio se nos anunció a nosotros, quiero que lo recuerden. Alguien nos anunció bien o mal el Evangelio, pero nos lo anunció, nos habló algo de Cristo, arrepiéntete, cree. Uno lloró, otro no lloró, otro se puso triste, otro, gritó, no lo sé. Bueno, aún en eso, Él era el que estaba saciando eso espiritual que nosotros teníamos, que estuvimos buscando toda nuestra vida y nunca saciamos. Y aún en esto, mis amados, es Él el que va a saciar eso. Es por eso, dice el hermano Sproul, que Jesús en este pasaje, mis amados, Él está diciendo que Él es un ser celestial, que Él es enviado por el Padre. Y escuchen esto, dice que Él dice, yo vengo para nutrirte, para alimentarte, para darte la vida eterna. No hay otra fuente, mis amados. No hay otra fuente para que no busques eso en ningún lugar, sino en Cristo mismo. Solo en Él puedes encontrar eso. Solo en Él puedes decir, Señor, aunque mi padre y mi madre me dejen, aunque quede viudo, viuda, huérfano, sin padre, sin madre, sin dinero, sin nada, pero tengo a Cristo, tengo todo. Dice que el que cree en Él nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed jamás. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que nos podríamos hacer. Vamos a orar, mis amados. Si gustan ponerse de pie.